2 de mayo de 1982. Océano Atlántico Sur. El crucero argentino General Belgrano navega a 20 nudos. No hacia las Islas Malvinas, sino alejándose de ellas. Rumbo a casa. El conflicto con Reino Unido lleva apenas 3 semanas activo. Y en ese momento, desde las profundidades del océano, el submarino nuclear británico HMS Cankere lanza 2 torpedos. El Belgrano no tiene tiempo de reaccionar. En 23 minutos se hunde. 323 hombres mueren. Y lo que el gobierno británico tardó décadas en admitir es que sabían exactamente lo que hacían. El hundimiento del Belgrano es uno de los episodios más controvertidos de la Guerra de las Malvinas. No porque fuera una batalla, sino porque no lo era. El barco se alejaba. El cese al fuego estaba siendo negociado. Y Margaret Thatcher tomó una decisión que mató a 323 hombres y hundió cualquier posibilidad de paz. Una decisión que, según documentos desclasificados décadas después, fue tomada por razones que nada tenían que ver con la seguridad militar. Hoy te cuento la historia completa del Belgrano. ¿Quiénes eran los 323 hombres que murieron? ¿Qué estaba pasando diplomáticamente en ese momento? ¿Por qué Thatcher dio la orden? Y lo que los documentos desclasificados revelan sobre las verdaderas razones del ataque. Una historia de guerra, política y 323 familias que nunca recibieron una disculpa. Para entender el hundimiento del Belgrano necesitas entender la Guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1982, Argentina invadió las Islas Malvinas. La Junta Militar Argentina, encabezada por Leopoldo Galtieri, esperaba que Reino Unido no respondiera militarmente. Se equivocó. Margaret Thatcher envió una flota de guerra al Atlántico Sur. La zona de exclusión total, un área de 200 millas náuticas alrededor de las Malvinas, fue declarada el 30 de abril. Cualquier barco dentro de esa zona podía ser atacado sin previo aviso. El Belgrano estaba fuera de esa zona cuando fue hundido. Este detalle es fundamental. El General Belgrano era un crucero veterano. Había sobrevivido al ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, cuando se llamaba USS Phoenix. 40 años después, navegaba bajo bandera argentina. Y llevaba a bordo 1093 hombres, muchos de ellos conscriptos. Jóvenes de 18 y 19 años que nunca habían estado en combate. El 1 de mayo de 1982, un día antes del hundimiento, el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry presentó una propuesta de paz. Un cese al fuego inmediato. Retirada de tropas de ambos lados. Negociación diplomática. La propuesta tenía el apoyo de Estados Unidos. Argentina la estaba considerando seriamente. Y Thatcher lo sabía. El secretario de Estado americano Alexander Haig estaba en comunicación directa con Londres y Buenos Aires intentando mediar. Los telegramas entre Washington y Londres de esa noche, desclasificados décadas después, muestran que Thatcher fue informada de la propuesta de paz peruana antes de dar la orden de hundir el Belgrano. Y la dio igualmente. ¿Por qué? Los documentos desclasificados sugieren que Thatcher necesitaba la guerra. Su popularidad en Reino Unido estaba en mínimos históricos. La economía británica estaba en crisis. Una victoria militar rápida en las Malvinas podría salvar su gobierno. Y un cese al fuego negociado no era una victoria. Era un empate. Y un empate no servía. El HMS Cankere llevaba 2 días siguiendo al Belgrano. A las 3:57 del 2 de mayo, recibió la orden de atacar. El comandante Chris Gureford Brown lanzó 2 torpedos Mark 8. Los 2 torpedos impactaron en el Belgrano con segundos de diferencia. El primero golpeó la proa. El segundo, la popa. Las explosiones fueron devastadoras. En los compartimentos de proa, donde dormían decenas de marineros, no hubo supervivientes. El barco comenzó a escorarse inmediatamente. En 23 minutos se hundió completamente. En aguas del Atlántico Sur a 4 grados sobre cero. De los 1093 hombres a bordo, 770 sobrevivieron. 323 murieron. Muchos de ellos no murieron por las explosiones, sino por hipotermia en el agua helada esperando rescate. El rescate tardó horas en llegar. Las condiciones meteorológicas eran pésimas. Olas de 6 metros. Temperatura del agua de 4 grados. Cada minuto en el agua era un minuto más cerca de la muerte. Los supervivientes del Belgrano pasaron entre 24 y 36 horas en balsas salvavidas en el Atlántico Sur antes de ser rescatados. Sus testimonios son algunos de los relatos de supervivencia más desgarradores de la historia naval moderna. En Argentina, las familias de los 1093 tripulantes esperaron durante horas, días, sin saber si sus hijos, maridos y padres estaban entre los supervivientes o entre los muertos. La edad media de los muertos era de 22 años. El marinero más joven tenía 18 años. Se llamaba Ernesto Arano. Era de la provincia de Corrientes. Había sido convocado por el servicio militar obligatorio 6 meses antes. Nunca había visto el mar antes de embarcar en el Belgrano. En Reino Unido,
El hundimiento del Belgrano generó una controversia política enorme. La parlamentaria laborista Tam Dalyell llevó años preguntando en el Parlamento británico si el Belgrano se alejaba de la zona de exclusión cuando fue atacado. El gobierno de Thatcher mintió repetidamente. En 1984, una funcionaria del Ministerio de Defensa británico llamada Clive Panting filtró documentos secretos al parlamentario Dalyell que probaban que el gobierno había mentido sobre la dirección del Belgrano. Panting fue procesado bajo la Ley de Secretos Oficiales. En el juicio, el juez instruyó al jurado para que lo declarara culpable. El jurado lo absolvió por unanimidad. Fue uno de los momentos más extraordinarios de la historia judicial británica. Después de la absolución de Panting, el gobierno británico admitió que el Belgrano se alejaba de la zona de exclusión cuando fue atacado. Pero nunca admitió que la orden fue motivada por razones políticas internas. Esa parte sigue sin reconocerse oficialmente. El hundimiento del Belgrano tuvo un efecto inmediato en la guerra. La Armada Argentina retiró todos sus barcos de superficie a puertos continentales y no volvió a operar en alta mar durante el resto del conflicto. Y hundió la propuesta de paz peruana. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, la Junta Militar Argentina rechazó inmediatamente cualquier negociación. La guerra continuó durante 72 días más. Murieron 649 argentinos y 255 británicos adicionales. Más de 900 muertos en total. Muchos de ellos podrían haber vivido si el Belgrano no hubiera sido hundido aquel 2 de mayo. La Guerra de las Malvinas terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. Thatcher ganó las elecciones de 1983 con mayoría absoluta. Y los 323 hombres del Belgrano siguen en el fondo del Atlántico Sur. El Ara General Belgrano descansa en el fondo del Atlántico Sur, a 4.000 metros de profundidad, a unos 350 kilómetros de las costas argentinas. Con 323 hombres dentro. Con sus historias. Con sus cartas sin enviar. Con las fotos de sus familias en los bolsillos. Tenían una edad media de 22 años. Muchos eran conscriptos. Chicos que no eligieron estar allí. Que no eligieron esa guerra. Que solo querían volver a casa. El barco se alejaba cuando fue atacado. La propuesta de paz existía. Los documentos lo prueban. Y el gobierno británico mintió durante años sobre lo que sabía y cuándo lo supo. No es una historia de héroes y villanos. Es una historia de política, de ambición, de decisiones tomadas en despachos por personas que nunca estuvieron en el agua helada del Atlántico Sur a 4 grados sobre cero. 323 familias argentinas esperaron noticias aquella noche de mayo de 1982. Muchas nunca pudieron enterrar a sus muertos. Nunca recibieron una disculpa oficial. Y la pregunta que llevan 40 años haciéndose sigue sin tener respuesta satisfactoria. ¿Era necesario? Si esta historia te ha llegado, suscríbete. Aquí contamos las historias del océano que tienen rostros humanos detrás. Cada semana una nueva. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el hundimiento del Belgrano fue un crimen de guerra o un acto militar legítimo? Es la pregunta que divide a historiadores todavía hoy. Y me interesa mucho tu opinión. Recuerda que lo único que hay más profundo que el conocimiento es el océano. Muchas gracias y hasta el próximo.